Para algunos son vestigios del pasado, para otros un tipo de servicio con mucha nostalgia pero que siguen siendo necesarios. Los trenes nocturnos, un tipo de servicio que parece crecer en buena parte de Europa pero que en la península ibérica dejó de funcionar con la llegada del COVID. Y aunque en los últimos tiempos han aparecido compañías que quieren ofrecer rutas entre Barcelona y ciudades como Zúrich o Ámsterdam, este tipo de servicio ferroviario parecía muy difícil de volverse a ver en las rutas entre España y Portugal. Sin embargo, una información reciente asegura que se quiere recuperar para el próximo año, pues en Portugal siempre han visto con buenos ojos seguir explotando este tipo de servicios. El gobierno portugués parece dispuesto a apoyar el regreso de los trenes nocturnos con una reactivación que se quiere tener lista en la primera mitad de 2025 con dos servicios entre ceja y ceja, los Lusitania, que unían Madrid y Lisboa, y los Sud-Express, que unían Lisboa con Hendaya, en Francia, a través de Irún. Dos recuperaciones que en función de la ruta elegida haría parada en diferentes ciudades intermedias. Trenes que desde el lado español explotaba Renfe y que siempre los vio como muy poco rentables, por lo que la pandemia fue la excusa perfecta para dejar de ofrecer estos servicios. De hecho, recientemente se aseguró que estos servicios arrastraron unas pérdidas de 40 millones de euros en su último año de funcionamiento. Pero desde Portugal siempre se vieron como una buena oportunidad para transportar viajeros más allá del avión a diferentes destinos españoles, incluso Francia, y con suficiente potencial para seguir apostando por ellos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta falta de interés desde Renfe se mantiene y no parece que vaya a cambiar. De hecho, tenemos que recordar que ahora mismo se están reformando los coches que aquellos convoyes de servicios tren-hotel para prestar servicio en los próximos meses bajo la denominación de S107, que reforzarán algunas líneas al límite. Pero desde Suelo al Uso, Convoyos de Portugal sería quien los prestase a partir de ahora. Todo tras una propuesta en el Parlamento portugués para recuperar estos trenes nocturnos internacionales que se ha aprobado recientemente y que sienta las bases para volver a verlos sobre las vías. Todo indica que el gobierno portugués está profundizando las negociaciones con el español para su reactivación antes del verano, tanto los Lusitania como los Sud-Express, a través de las compañías ferroviarias Comboios de Portugal, EPE y Renfe, unas negociaciones que todavía estarían en sus primeros términos, pero que quieren avanzar con rapidez e ir concretando los pasos. Todavía hay que decir, con muchas dudas e interrogantes sobre la mesa, que además podría incluir modernizar y renovar la flota de trenes que desde el país vecino prestaría este servicio, pues todo hace indicar que Renfe solo aportaría otros aspectos como tripulación a bordo o temas de logística y operatividad. La otra gran duda es por dónde irán los futuros trenes nocturnos. Todo hace indicar que la idea de Portugal sería repetir las rutas de antes de su cierre, es decir, los Lusitania por Salamanca o Ávila hasta Madrid y los Sud-Express también por tierras salmantinas, Valladolid, Burgos, Vitoria, San Sebastián e Irún, acabando en Hendaya. Si bien el mapa ferroviario es muy distinto al del 2020 hacia atrás, con nuevos tramos de alta velocidad acabados y otros cerca de hacerlo en los próximos años. Y además, y aunque está entrando en las fases finales, tal y como contamos en un reciente vídeo del canal, el tramo entre la frontera portuguesa y Salamanca sigue en obras para su reapertura, a día de hoy sin fecha, pero que quizá esté a tiempo para que en verano vea recuperar estos servicios. Sin embargo, no sería nada disparatado que el Lusitania recupere el paso por Extremadura y Salamanca se quede solo con el servicio hasta Francia, ya que la línea extremeña ha cambiado mucho desde 2020 y sería un servicio más rápido y confortable llevando los trenes por Badajoz, dando por descontado que no repetiría el paso de antaño por Valencia de Alcántara. Esta opción añadiría mucho potencial a esta ruta, no solo al tener ciudades como Badajoz, Mérida, Cáceres o Talavera en su recorrido, sino por la posibilidad de extender dichos servicios más allá de Madrid y aprovechar las líneas de alta velocidad
para poner en servicio una ruta entre la capital portuguesa y Barcelona o Valencia, si no desde el principio, sí a medio o largo plazo, pues con los reajustes necesarios sería factible operar una Lisboa-Barcelona en torno a las 10 horas. Una idea, la de llevar los servicios más allá de lo que lo hacían antaño, que sería extensible en la Sud Express y acabar mucho más allá de Hendaya y quién sabe si hasta llegar a París. Todos estos detalles se irán concretando en las próximas semanas y meses, y el tiempo dirá si son factibles para mediados de 2025 o habrá que esperar bastante más para su reaparición, en qué términos, con qué horarios y tiempos de viaje y por qué rutas y ciudades. Pero es obvio que su sola posibilidad alegra a muchos y tendremos que estar muy pendientes de esta noticia y su desarrollo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.